Un cuarto de siglo después de terminar su mandato, el expresidente Ernesto Zedillo acusa al actual gobierno de llevar al país a una tiranía y traicionar los acuerdos democráticos. ¿De cuál gobierno habla Zedillo? Basta con recordar que en su gobierno ocurrieron devaluaciones, represiones sindicales, matanzas indígenas y una actitud poco solidaria con los que menos tienen. Ante el escenario de un enorme déficit en la cuenta corriente, el gobierno de Zedillo devaluó el peso, pero de manera discrecional, avisando solo a un grupo selecto de empresarios, acelerando con ello la salida de capitales de México, dando pie al llamado error de diciembre, que agravó los efectos de la devaluación. Tan solo durante ese sexenio la moneda mexicana perdió la mitad de su valor, pasando de 3.4 pesos por dólar a 9.40 pesos. Las deudas se volvieron impagables, miles de personas perdieron sus ahorros y propiedades, las empresas quebraron y se perdieron miles de empleos. Para afrontar la crisis, el gobierno de Zedillo adquirió más deuda con Estados Unidos, por más de 50,000 millones de dólares, decisión que sometió a su gobierno a los intereses dictados desde el extranjero, y además castigó a la población con el incremento del costo de los servicios públicos y el aumento del IVA. A los pocos días como presidente, el 5 de diciembre de 1994, Zedillo decidió dar un golpe de mando contra el Poder Judicial. Propuso reducir de 26 a 11 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, separando a los ministros de su cargo y jubilándolos de forma inmediata. Algo que, de acuerdo con sus críticos, respondía a que el nuevo presidente no quería una corte con ministros nombrados por los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Las reformas a la Constitución fueron aprobadas solo por el PRI y el PAN en el Senado, la Cámara de Diputados y los congresos locales, y fueron promulgadas el último día de 1994. De tal suerte que a Zedillo le tomó apenas 52 días lograr su objetivo de conformar una nueva corte. Con la devaluación del peso continuó un efecto dominó. La economía cayó 6.2% y las tasas de interés se dispararon, provocando que miles de mexicanos no pudieran pagar sus créditos y con ello que la cartera vencida de los bancos aumentara en 150% tan solo en un año, generando una crisis en el sector bancario. Con una corte subordinada a los designios del Ejecutivo, el presidente Zedillo apresuró sus planes de privatización de los bienes nacionales. Comenzó con las vías férreas y el mismo mes que instaló la nueva corte, en febrero de 1995, promovió la reforma al artículo 28 de la Constitución para permitir la inversión privada en ferrocarriles y satélites. Para finales de los años 90, las concesiones ocuparon el 95% del sistema ferroviario y actualmente las vías se concentran en manos de Ferromex y Ferrosur, ambas de Grupo México y Kansas City Southern de México. Al término de su gestión, Zedillo se integró al Consejo Ejecutivo de Union Pacific, concesionaria de Ferromex, privatizada durante su gobierno. Durante el sexenio de Zedillo hubo represiones que generaron escándalos internacionales. El 28 de diciembre de 1995, en la masacre de Aguas Blancas, 17 miembros de la organización campesina de la Sierra del Sur fueron asesinados y otros 23 heridos por judiciales y policías, cuando se dirigían a protestar por la desaparición de uno de sus compañeros. A pesar de las violaciones graves a los derechos humanos, los presuntos responsables continúan gozando de impunidad. 2 años más tarde, en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, en la región de los Altos de Chiapas, en un contexto en el que las desapariciones y homicidios eran pan de cada día, el 22 de diciembre, un grupo paramilitar disparó armas de uso exclusivo del ejército en contra de la organización indígena Las Abejas. El grupo de indígenas tzotziles se encontraba orando en una ermita. La masacre se prolongó por más de 8 horas y dejó 45 muertos, entre estos 18 mujeres embarazadas, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres, así como 26 heridos graves y 12 víctimas que murieron por heridas con armas punzocortantes o disparos recibidos por la espalda. La reparación o reconocimiento de la responsabilidad del gobierno en estos hechos no fue dada por Zedillo, sino hasta 2020, 23 años después de la masacre. La divisa de Zedillo con los movimientos sociales fue represión antes que diálogo. Así sucedió con el CGH de la UNAM en 1999,
con el movimiento de deudores de la banca, el Barzón y otros ejemplos. Canal 14. Sepan todos esos desmemoriados, gente que no quiere creer en que un personaje como Ernesto Zedillo cometió toda esta clase de atentados contra el pueblo, que lo hizo e hizo más. Este es un resumen de 5 minutitos, pero haberlos vivido, los que nos tocó en aquellos tiempos vivirlo, que era una zozobra, una constante incluso depresión, un constante sentimiento de tristeza, saber que en las cosas no estaban bien, que iba a ser muy difícil que fueran a cambiar y que lo más probable es que se pusieran peor, porque además entre magnicidios, una creciente carrera de los grupos delictivos, escándalos de corrupción, préstamo del Fondo Monetario Internacional, del gobierno estadounidense, del Fondo Monetario Internacional, devaluación. O sea, esto tiene que saberlo los jóvenes para que no metan la pata de estar apoyando a esta bola de sátrapas. Zedillo representa a toda esta ralea de criminales, los Marco Cortés, los Alito Moreno, los grupos de empresarios que siempre se vieron beneficiados, como el Diablo Fernández. En fin, tanto no caigan en la trampa de esta bola de bárbaros, ¿ok? Porque esa es su intención. Entonces, pónganse truchas, pónganse ingones y no se dejen engañar por estos. Que regrese a su sarcófago donde estaba este payaso, que nunca debió de salir ahí. Y vamos a ver los audios, vamos a escuchar los audios que revelaron hoy, los van a digitalizar y pues ya, ahora sí que vamos a ver de a cómo nos toca. Zedillo, ahora sí que sea alcanzado por, quizás no por un proceso judicial en su contra, pero sí por el juicio de la historia antes de que deje este mundo, que se sepa la verdad, al menos una pequeña parte de la verdad de su sexenio, ¿sí? Y que se comparta esta información.